Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de sociales. Para mí es un gusto recibirlos a todos. Les cuento que en el día de hoy vamos a contestar el último quiz de este cuarto periodo. Está relacionado con los temas que hemos trabajado en el transcurso de todas estas semanas. ¿Cuáles son? Los derechos de los niños, culturas indígenas y la afrodescendencia. Bien, empecemos entonces. Como vimos en una clase anterior, dijimos que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene una función muy importante, como es la de velar o vigilar, porque todos los derechos humanos en los países que conforman la ONU se cumplan. Entre esos países que la conforman está Colombia. Y pues frente a la violación de estos derechos humanos que se dan a diario en nuestro país, la ONU pues debe de intervenir. ¿Cómo consideran ustedes que debe de intervenir? Entonces, ¿qué hacen ustedes ahí? Por favor, leer muy bien las opciones de respuesta y analizar y contestar correctamente. Este es un caso que también está relacionado con las leyes y con los derechos. Las directivas del colegio han tomado la decisión de acortar o de hacer más cortos los descansos, ya que ellos piensan que se pierde mucho tiempo. Esta decisión que se tomó ha traído pues cierto malestar entre los estudiantes, quienes han expresado una gran desmotivación. Pero ¿qué sucede? Como en el colegio ustedes saben, a comienzo de año, ustedes eligieron el gobierno escolar y entre ellos eligieron al personero, que es quien los representa. ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué debería de hacer el personero al ver esta situación en su colegio? ¿Ustedes qué considerarían? ¿Que el personero no debe de hacer nada, que debe dialogar o que debe convencer a los estudiantes? Bueno, por favor, lean la pregunta nuevamente, miren muy detenidamente las opciones de respuestas para poder contestar. Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, eran personas totalmente desconocidas para las culturas indígenas que habían en ese momento. Ya lo sabemos que nuestro territorio estaba habitado únicamente por culturas indígenas. ¿Por qué los asustaron? Ya que ellos traían elementos que para los indígenas eran totalmente desconocidos, como eran las armas de fuego, como eran los caballos, o su misma vestimenta, la armadura que ellos utilizaban. Con gran tristeza, a medida que fue pasando el tiempo y que los españoles se fueron apoderando de sus tierras, de su cultura, de sus propiedades, estos indígenas vieron caer pues al gobierno que ellos tenían, vieron cómo se les iban acabando sus costumbres, vieron cómo maltrataban a su religión, ya que los españoles consideraban que los indígenas tenían pacto con el diablo, y por eso decían que su religión era demoníaca. Cuando se dice que la religión era demoníaca, ¿a qué se referirían los españoles en ese entonces? ¿O qué pensaban o por qué decían eso? Están las tres opciones para que ustedes las analicen. Bien, otra pregunta dice que el DANE, según el DANE, la población indígena que hay en Colombia es mínima, que en total en todo nuestro país equivale al 3.4% de todos los 48 o 49 millones que hay en nuestro país. Pero esas culturas indígenas están básicamente asentadas, o sea, viven en unos determinados departamentos. ¿Cuáles son?
Por ejemplo, el Guainía tiene el 65% de población indígena. El Amazonas, el 43%. El Baupés, el 66%. Bichada, el 44%. Y la Guajira, el 45%. De acuerdo a estos datos, a estos porcentajes, ustedes tienen que mirar cuál de estos departamentos es el que tiene menos población indígena en Colombia. Los derechos de los niños son una serie de normas, como lo decíamos, que están protegidos internacionalmente. ¿Hasta cuándo los protegen? Hasta una determinada edad, o sea, más o menos hasta cuando cumplen la mayoría de edad. La tarea que tiene la UNICEF consiste en proteger los derechos tanto de los niños como de las niñas ante cualquier situación o ante cualquier persona que vulnere estos derechos. ¿Y para qué lo hace? Para contribuir a resolver las necesidades básicas que tienen los niños, para darles más oportunidades, con el fin de que alcancen a tener un pleno desarrollo por medio de la educación. ¿Para qué serían creados los derechos de los niños? Piensen en ustedes mismos. A ver, ¿por qué creen o para qué creen ustedes que se crearon los derechos? Uno de los derechos dice que cuando nosotros nacemos, o muchas veces hoy en día antes de nacer, nuestros padres ya nos dan un nombre, ¿cierto? Y de acuerdo al país en donde nosotros nacemos, pues tenemos una nacionalidad. Estas dos situaciones me permiten o les permiten a ustedes que puedan disfrutar de diferentes servicios y diferentes derechos que les aportan a ustedes a construir su propia identidad como personas. Entonces, por favor, un deber que tienen ustedes para con este derecho, ¿cuál sería? Ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros cuando hablamos de los derechos de los niños dijimos que cada derecho estaba respaldado por un deber. Pues ustedes tienen que analizar, leer bien y mirar cuál de estas tres opciones respalda este derecho. El derecho a la educación es un derecho humano y se tiene como el derecho a una educación primaria gratuita. Esto quiere decir que, en cierta forma, el Estado está obligado a garantizarle la educación a los niños. Es obligación de ellos para que los niños pues se puedan empezar a formar, puedan empezar a estudiar y no se queden en la casa sin hacer nada. Con relación a esto, o con relación a este texto, ¿qué se puede deducir o qué se puede decir? Tenemos tres opciones, por favor las analizamos. También tenemos el derecho a la igualdad en todos los sentidos. Y este derecho se debe hacer cumplir sin ninguna distinción, sin que se le discrimine por la raza, por la religión, por su idioma, por su nacionalidad, por su sexo, por su opinión política o por muchas otras situaciones. Esto que acabé de explicarles o decirles, ¿qué quiere decir? Lo mismo. Analicemos las opciones. En muchos lugares de nuestro país se ha podido comprobar que a diario los niños mueren por diferentes situaciones, pero especialmente mueren de hambre, mueren porque no tienen un servicio médico adecuado, o no hay un hospital a donde los puedan llevar. ¿Ustedes qué consideran ahí que en esos lugares
como por ejemplo en La Guajira, en el Chocó, que es donde más se presenta, ¿qué derechos se le estarían violando a esos niños? Bien. Y por último, tenemos un caso, una situación de hace muchos años, mucho tiempo atrás, como en la época de nuestros abuelos, los hijos se consideraban que era como propiedad de sus padres, en donde los padres consideraban que los podían tratar muy fuerte, que los podían educar de la manera que ellos quisieran. Pero, pero cuando se realizó una convención, o sea, como que se llegó a un acuerdo en donde esto debería cambiar, eh, se tuvo en cuenta que los padres deberían ser quienes se encargaran de proteger los derechos de sus hijos, ya que hoy en día a los niños se les considera personas independientes. Esta diferencia en el nuevo planteamiento, ¿qué ha permitido en los niños? ¿Qué cambios consideran ustedes que ha surgido en que hoy en día se respalden, se hagan cumplir, se hagan respetar los derechos de los niños y no que se vulneren como se hacían antiguamente, empezando por nuestros padres? Bien, tenemos las tres opciones para que contesten la que ustedes consideran que es la más adecuada. Y niños, este es el quiz del día de hoy. Yo les quiero pedir el favor de ser muy responsables al contestarlo. Tienen suficiente tiempo, cuentan con 60 minutos para contestarlo. Por favor, léanlo bien, analicen muy bien cada una de las preguntas, no contesten a la carrera, analicen para que puedan tener muy buenos resultados. Y les recuerdo, está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. En el transcurso del día lo pueden contestar, pero también recuerden que en el momento en que ustedes ingresen, no lo pueden cerrar ni lo pueden abandonar, ya que se les pasan los 60 minutos y si se les cierra ya no podrían volver a ingresar a contestarlo. Muchos éxitos, Dios les bendiga y que tengan un feliz día.